Bueno, ¿empezamos? ¿Me parece? ¿Sí? Bueno, lo que voy a dar tiene que ver con la ley 7130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que planteamos, dentro de lo que plantea, fundamentalmente plantea el programa, la creación del programa de abordaje integral del suicidio. Un poco esto se desprende de un programa que desarrollamos en el municipio de San Miguel. No me voy a extender en cómo lo desarrollamos porque no es el punto. Sí que lo pusimos en vigencia en el año 2023, el año pasado. Es uno de los primeros municipios que pudo poner el programa en vigencia, como propone la ley, con todas las características que tiene, que son bastante intensas, con todo el abordaje que implica. Y hasta ahora está funcionando, la verdad que se está dando excelentes resultados, estamos sumamente contentos. Entonces, en función de la alegría que nos da a nosotros, más allá del trabajo que nos llevó a haberlo puesto en marcha y que esté dando resultados en los servicios hospitalarios, en la disminución de recaídas, en las hospitalizaciones, incluso en la detección de riesgo de trabajo, tanto en las escuelas como en todos los centros de salud del municipio, o sea que trabajamos multisectorialmente, trabajamos en red, trabajamos de manera comunal, permanentemente. Bueno, de alguna forma es que traigo acá esta propuesta como algo que sería lindo replicar y que quienes estuvieran, pudieran, si fuera el intendente, tuvieran ganas de tomar una medida pública como la de poner en vigencia el Programa Nacional de Prevención del Suicidio que propone la ley. Me falta el pasador de live. Bueno, acá tienen un poco una hoja de ruta que se llama Plan de Suicidio. Lo hemos planteado siempre desde el primer día con una responsabilidad de todos, porque entendemos que eso no es una cuestión solamente de salud mental, sino de todos los sectores que incumben al municipio, ¿sí? Servicios locales, privados, escuelas, nada, son como nuestro top 10, digamos, de detector de factores de riesgo en los chicos, más allá de que el riesgo suicida, o sea, vamos a ver estadísticas de 15 a 29 años, la población más vulnerable. Más allá de eso, bueno, la tasa está cada vez bajando más, encontramos suicidios desde los 8 años. De alguna manera, bueno, vamos viendo que todos esos efectores de alguna manera tienen que estar conectados, tienen que trabajar en red, y eso nos hace una mirada multisectorial que hace que no podamos dejar de pensar que si no trabajamos de esta forma, no hay manera de bajar el riesgo. Está viendo la nivel mundial aumenta cada vez más y es un número altísimo. Entonces, bueno, el suicidio es una responsabilidad de todos, aquí hay una hoja de ruta, pasamos y empezamos a desarrollar un poquito. El objetivo de la ley básicamente igual más allá de todo lo que está escrito todavía, sino extiendo, que es justamente con la creación del programa de prevención de suicidio, lo propone justamente para que tenga que hacer 3 focos funcionales que tienen que ver con prevención, atención y postvención. La prevención, justamente, esto que estamos haciendo acá, es prevención. O sea, todo lo que tenga que ver con capacitaciones, dentro de lo que fueran instituciones escolares, dentro de lo que tenga que ver con primer nivel. Seguridad es un lugar, es uno de los sectores que también nos ha interesado nosotros muchísimo capacitar. Bomberos, digamos, esos son servicios locales jugados, en lo posible, los que han podido sumarse a las capacitaciones. ¿Todo por qué? Porque en algún punto, como dije inicialmente cuando empezamos la capacitación, son eslabones de una misma cadena que si no la tomamos como abrochada, y que cuando un eslabón se pierde es donde se produce una interrupción o una cuestión, digamos, que nos hace que justamente eso que estamos queriendo abordar para darle una respuesta para que baje el riesgo que está viendo y el índice de suicidio, de conductas suicidas en general que está viendo, no esté siendo justamente la más sólida y la más eficaz. Entonces propone la prevención, la atención, que vamos a ir desarrollando más adelante, cuáles son las estrategias, por lo menos, que a nivel mundial se están manejando como más eficaces, y lo que tiene que ver con la postvención también lo desarrollamos después.
El enfoque, sí que quede claro, es intersectorial y es multicausal. Vamos a ver por qué es multicausal, ya no podemos pensar en que el suicidio tiene que ver con más allá de que es un acto singular, que la persona ha decidido, en el caso de que se quite la vida, quitarse la vida y hacerlo de una forma deliberada, la condición de suicidio. Más allá de que sea un acto singular, sabemos que hoy por hoy la mirada es multicausal porque está llena de otros causales, sociales, familiares, o sea, hay un montón de detonantes, desencadenantes a nivel de cada una de esas personas que comete la suicida dentro del espectro suicida, desde la más leve hasta la más grave, pero vamos a ver cuáles. Hay un montón de causas y no tienen que ver solamente con una cuestión o que estén asociadas a una identidad o a una nosografía psicopatológica. Entonces, la mirada es multicausal y la mirada es intersectorial. Es un enfoque que no vamos a dejar de tener en cuenta para hacer un abordaje integral del suicidio. Les voy a compartir este video, que es como para sensibilizar un poco y tomar un poco de conciencia de qué es lo que está pasando y allá en la causa. No sé si se puede apagar la luz o es como que se ve mejor, me parece. Si se quieren preguntar. Bueno, hay una pregunta al terminar el video. ¿Vieron las edades, no? Hay más chicos todavía. Por lo menos dentro del municipio de San Miguel, ya sabemos que en otros municipios los registros parten de 8 años. Pero bueno, hay una pregunta, bueno, ¿cómo creen que sea una persona antes de suicidarse? Y ahí les pongo a ustedes también a esa respuesta, que es lo que creen en función de este video que vieron. ¿Creen o cómo creen que se ve alguien antes de tomar la decisión de quitarse la vida? El que quiera mirar así, que vaya surgiendo. Parecían felices. Parecían felices. Que no les pasaba nada. Bien. Incluso algunos con familias, con niños, con eso, como diciendo. Festejando cumpleaños, que vamos a ir a la plaza, la abuela con el nene. Bien, bueno, eso es lo que dispara, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa por esa mente, digamos, por esos pensamientos? ¿Qué le está pasando a esa persona que en ese punto, digamos, ha decidido quitarse la vida y la familia queda con este impacto, ¿no? Fortísimo. Bueno, ¿qué pasó? Ayer estábamos festejando el cumpleaños, hace un mes, no sé, bueno, estaba jugando con los amigos y estaba subiendo fotos en Instagram. Bueno, tienen que ver, sabemos que también Instagram o todas las redes sociales que se utilizan actualmente nos muestran como una realidad que a veces no es la realidad. No sé si incluso a veces vieron un video que circula mucho que es en una publicidad se muestra con esta falta de sintonía, digamos, entre la vida real de una persona y después la foto que se saca para mostrarle. ¿Lo vieron? No, se saca la foto de este carro divertido, jugando, y después está el video donde yo tenemos que salir. Bueno, es un poco también, esto nos llama también a ver eso, bueno, qué es lo que muestran
y qué es en realidad lo que está sucediendo con esos chicos, con esos jóvenes, con esos adultos. Nos deja con esa pregunta, pero vamos a ir viendo a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ir haciendo un recorrido un poco más adelante. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se muestra. Y otra cosa es lo que hacemos nosotros con esas dos cosas. Lo que se ve y lo que se muestra. Entonces vamos a empezar a identificar un poco, aunque ya si estoy diciendo identificar, creo que estoy dando algunas de las respuestas, pero vamos a ver ahí, porque pueden o no ser correctas, así que los invito a colaborar con estas preguntas. Si uno habla sobre el suicidio, ¿alienta a alguien a que lo intente? Bien. El ejemplo de ayer, no se puede separar mucho. Sí. ¿Qué? Bueno, falso. Pásame. Bueno, quien haya intentado suicidarse alguna vez, nunca dejará de hacerlo. Bien, falso. Si no fuera falso, no tengo nada que hacer acá, no tenemos nada que hacer ninguno de nosotros para prevenir el suicidio, así que mejor que sea falso. Bien. Quien tiene conductas autolíticas solo quiere llamar la atención. Esto es algo que suelen, no sé si hay docentes. Bueno, lo deben escuchar por todos lados, no se debe escuchar lo que usted más escucha, que es llamar la atención, ¿no? Una forma de minimizar absolutamente cualquier tipo de conducta suicida, sobre todo en conductas autolesivas, síndrome de Cushing o síndrome de Barnes, es lo que se llama al corte que se realizan hoy en día, más que nada los adolescentes, en los brazos o en las entrepiernas. Bueno, falso también. Sí. Sobre las personas con trastornos mentales, hago una aclaración aparte. Quien tiene conductas autolíticas solo quiere llamar la atención, igualmente si estuviera llamando la atención de esta manera, hay problema. Ya de por sí, base, ¿no? O sea, que está llamando la atención, sí, pero nos está llamando la atención para decirnos claramente algo que no está queriendo representar o decir de alguna otra manera, para que nos llegue a la escucha o a la escucha de quien en algún momento pueda dar una ayuda mental. Son las personas con trastornos mentales son suicidas. Bien. Vamos a ver después que las personas con trastornos mentales, si bien hay un porcentaje, es de 90 a 10, hay un 90% de... Hay una teoría que dice que el 90% de las conductas suicidas están asociadas a una patología mental de base y hay un 10% que queda sujeto a la multicausalidad. Esa es una teoría, que vamos a ver otro enfoque, que es un enfoque más actualizado, que es una corriente con más vigente en este momento, más vigente en este momento, pero que no es que no tenga sus antecedentes en algunos cuantos años atrás, pero que está probando a nivel mundial, que justamente es la multicausalidad, que es una situación más transdiagnóstica y que no tiene que ver necesariamente con alguna patología alguna nosografía psicopatológica. La mayoría de los suicidios se producen repentinamente y sin advertencia previa. Ahí quedan como patinando. La mayoría de los suicidios se producen repentinamente. Bueno, la verdad que repentinamente, uno podría decir, está escrito para decir que repentinamente muchos se producen sin advertencia previa. En realidad puede no haber una advertencia previa, pero lo que estamos entendiendo es que no está viendo alguien que esté escuchando eso que en realidad se está manifestando de diferentes formas, pero no está viendo una escucha activa o una escucha, que es la que vamos a determinar qué tipo de escucha tiene que ser los diferentes sectores de salud, como para poder hacer justamente esa pesquisa de factores de riesgo que nos den cuenta de que acá hay algo que no me está cerrando, voy a ver qué pasa, empiezo a abrir la puerta y empiezo a trabajar con algo de esto que termina siendo la manifestación de no quiero vivir más. Entonces sí, es falso. La última, las personas que intentan suicidarse son débiles y egoístas. Esto también habrán escuchado como cuando nos llaman la atención, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Circula por débil, egoísta, no pensaste en familia, después a los 5 se mató, no pensó en los niños, pobrecito, ¿no? Toda la guerra de juicios y prejuicios habidos y por haber una persona que toma la decisión de quitarse la vida, que es casi que cuando uno lo escucha es bastante fantástico.
costoso y doloroso, porque en realidad lo que entendemos ahí es que básicamente no nos interesa si son débiles, obviamente tienen una debilidad, hay alguna debilidad, como otros tienen otras, como hablábamos antes, de la capacidad de resiliencia, o la capacidad de, bueno, ser un roble o ser un almeno, ¿no? Entonces me parece que acá no se trata de ver qué es él o qué es egoísta, que no puedo pensar en algo más. En realidad hay un dolor psíquico irrepresentable para ese sujeto, y ese dolor, sufrimiento psíquico irrepresentable para ese sujeto lo hace tomar una decisión que, bueno, que para los demás podrá ser vista o jugada, pero para esa persona fue lo que es la salida para su sufrimiento. Y aparte entendemos, por otro lado, que más allá de eso, la persona, si le decimos mujer que quiere dejar de vivir, la persona quiere dejar de sufrir y no está encontrando otro modo. Entonces, que eso es un eslogan que tenemos siempre, es no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Hay un sufrimiento que no está pudiendo manejar. ¿Por qué? Porque hay habilidades que no se han desarrollado o hay cuestiones que son para él ciertas fortalezas, pero esas fortalezas y otras que no lo son y que no están pudiendo justamente ser resilientes frente a ciertas cosas que otros sujetos en su singularidad pueden, y estos sujetos que tienen conductas suicidas no pueden, lo están manejando como están pudiendo, como leía al principio, ¿no? Con sus herramientas, digamos. Entonces es falso. Y aparte que básicamente no nos interesa, que lo más mínimo hacer un juicio válido. No nos interesa ser egoístas, simpáticos, agradables, bueno, si era malo, si era débil, si no es lo que nosotros venimos a juzgar, las características de su personalidad. Pasa. Entonces, bueno, esos son los mitos del suicidio. ¿Por qué los transmitimos? Porque hay muchos, si bien ustedes magníficamente todas le pegaron, ya muchas veces sucede que hay muchas instaladas que sí dan cuenta de que hay como cristalizadas la idea de que todo esto en realidad sucede y que en realidad no son mitos, son mitos. Así que esto es básico, es fundamental. Vamos a tomar un poco de dimensión del problema a nivel mundial. Fíjense, 1.200.000 muertes por suicidio en el mundo. Por cada suicidio hay entre 10 a 25 intentos, para que vean aclarar algo. Pero fíjense, por cada suicidio hay entre 10 a 25 intentos. Una persona cada 40 segundos comete un suicidio. Una cada 3 segundos intenta morir. O sea, el intento lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema tiene que ver no solo con la cantidad, 1.200.000 más todos los que no lo han logrado, más todos los que lo intentan, más lo que sucede cada 40 segundos que sean ese 1.200.000, sino que es tomar dimensión de una problemática mucho mayor, porque entonces cuando uno ve el tema del suicidio piensa, uy, mirá lo que está pasando en el mundo, 1.200.000 personas deciden morir en tanto tiempo. Sí, pero si atrás tenemos todos estos números, el problema es aún muchísimo mayor. Porque a nosotros, en general, las organizaciones, en el trabajo dentro del consultorio, en cualquier espacio donde se esté trabajando con conductas suicidas, no vamos a ir a trabajar, bueno, esa se quitó la vida, literalmente no podemos hacer nada, pero la magnitud del problema es muchísimo mayor, porque nos vamos a tener que topar con todo lo que en realidad están intentando hacerlo. Entonces, el 1.200.000 queda muy por debajo de la cantidad de personas que en realidad están decidiendo o pensando en querer quitarse la vida. Ya no es un 1.200.000. Saquen la cuenta, no sé, la calculadora, no la sé, pero digo, es un poco más. Ni hablar después de lo que se le suma en lo que tiene que ver con el impacto de efecto Warder, que vamos a hablar después, porque es tópica, digamos, en relación al contagio se le llama, o conductas de acopio en relación a conductas suicidas, ¿no? Cuando alguien se muere y se intenta, digamos, replicar la conducta. Bueno, la tasa de suicidio es mayor en hombres que en mujeres. Lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que el 79% del total de las muertes infligidas son en hombres, o sea que tenemos casi un 80-20 entre hombres y mujeres. Ahora vamos a ver por qué, o vamos a pensar por qué. Y fíjense, dato no menor, segunda causa de muerte a nivel mundial en la franja de 15 a 29 años. La primera es relacionada con accidentes y enfermedades cardiovasculares. ¿Sí, no?
Sí. enfermedades cardiovasculares y el accidente de cáncer. El accidente, la accidentología está asociada en la canasta. ¿Pero por qué? Porque se considera también que muchos de los accidentes son conductas para suicidio. Que no están certificadas como conducta suicida, que no tienen la intención directa, pero sí la intención inconsciente de poner riesgo, o poner riesgo a otra persona. Entonces, pero fíjense que mata más que el SIDA, mata más que el cáncer, mata más que procesos oncológicos, la diferencia del cáncer, y mata más que las guerras. ¿Qué las guerras? O sea, fíjense la importancia del suicidio, que ahora lo va a desarrollar la licenciada, pero que las personas en este planeta sean la causa de su propia voluntad de salir del planeta, es llamativo. Es una pandemia, realmente es una pandemia. Esto sí es una pandemia. Una cosa igual también, ahí ponemos que la primera parte de pasamos. Bueno, hay un registro, no sumamos más, otros registros en Argentina de los últimos años, de 2017 al 2022, todavía no se han recabado las últimas estadísticas. Cada 2 horas muere una persona por suicidio. Pasamos. Y acá, bueno, vamos a ver esto, hombres versus mujeres, y algunas cuestiones que me parecen que son interesantes, cómo se aborda el estrés, los métodos, los roles de género, los trastornos, el consumo de alcohol. Vieron que dijimos ahí un 80-20, o sea, 79% de hombres y el resto mujeres. ¿Por qué les parece a ustedes entonces que es el 80% de los hombres que son los que deciden realmente quitarse la vida, que sean el acto deliberado de quitarse la vida y no quedan dentro de las estadísticas de lo que tiene que ver con conductas suicidas? Porque si vamos a las conductas autolesivas, por ejemplo, el porcentaje es mayor en mujeres, ¿no? O sea, son más las mujeres las que intentan, las que hacen el síndrome de Cushing, o el código de barras, o sobre ingestas, que el hombre. Pero los que realmente llegan al suicidio consumado son el 80% hombres. ¿Por qué les parece que eso es así? A ver, desarrollamos. En el rol social del varón, y bueno, que se supone que hay un gran problema con respecto al manejo de las emociones, por ejemplo, y eso hace que básicamente no encuentre formas de lidiar con algunos padecimientos. Muy bien. ¿No? Bien. ¿Alguien más? Eso mismo, que no están habilitados los varones, culturalmente, por el patriarcado y todo, a poder expresar todo lo que está pasando con todas las emociones que tienen. Entonces, muchas de esas situaciones no las dicen, no las trabajan, no piden ayuda, no van al médico, entonces, por eso es como una bomba de presión. Perfecto. Es eso. Entonces ahí aumenta el riesgo de la conducta suicida cuando un hombre dice que se va a matar. Y hablar si entra en el grupo etario, epidemiológico, más frecuente de estas conductas. Bueno, lo que vemos también se vio, por lo menos se ve, una baja en las armas de fuego. Entendemos y suponemos que el acceso a las armas está siendo más costoso, pero bajó en armas de fuego. Y el que está siendo más común para los hombres, más que nada, es la crisis. Es así, va como profundidad la crisis. Bueno, pasamos. Y fíjense este dato no menor para los que estén dentro del servicio de salud. Y para todos en realidad, porque justamente creo que apunta a detectar y a dar cuenta de cuánto es el porcentaje que se nos escapa y por qué la importancia de estar capacitados y saber algo sobre el suicidio para poder hacer algo, para poder detectar factores de riesgo, para poder hacer una primera escucha, para poder hacer las derivaciones pertinentes. Dice que el 40% de las personas que se suicidan han realizado la consulta en el primer nivel de atención por lo menos un mes antes. Entonces, hay un 40%, que han pasado por algún centro de salud o por alguna consulta médica y no ha habido detección. Esta estadística justamente está puesta al servicio de esto. Es decir, bueno, ¿qué pasa? Que justamente esos sectores de salud que de alguna manera podrían estar haciendo esa detección temprana para poder empezar con el trabajo de prevención del suicidio, y por eso hablamos de multicausalidad, por eso hablamos de multisectorialidad, por eso hablamos de interinstitucionalidad, digamos, es decir, convocamos, digamos, a esta mirada por responsabilidad, porque si no, estos pacientes que llegan a ciertos lugares donde podría haber una detección temprana
para poder hacer una acción concreta y poder generar algo que tiene que ver con la prevención, se nos escapó en un 40%. Ese paciente que fue hace un mes al médico y el médico no escuchó nada, más que solamente le duele la panza, tomar, bueno, si yo no soy médico, no hizo una escucha anterior, o ese paciente que fue un mes antes, que pasa mucho también, que no sé si hay enfermeros acá, pero en el caso de las enfermeras, que son un engranaje clave, porque a veces va el paciente 40 veces a tomarse la presión. No sé, va en la semana todo el tiempo a tomarse la presión, por ejemplo. Y uno dice, ¿pero qué pasa? Que estás todo el tiempo bien. Le toma la presión, la enfermera, si le toma la presión, dice, Marcito, no, tenés 12-7, todo bien, chao, a tu casa. Y está dando 7 veces en una semana y ya tomar la presión y no tenés nada. ¿Qué está pasando? Ahí empieza a haber, o ahí tendría que empezar a haber una escucha activa, o una escucha empática. ¿No? Una escucha donde, bueno, se está viniendo al servicio tanta cantidad de veces, o un paciente que pasa por el servicio, parece que es hipocondríaco, pero tal vez no es que porque es hipocondríaco. En realidad está haciendo un llamado de atención, como decir, entre comillas, y que puede haber ahí algo que tenga que ver con, bueno, a ver, ¿qué le está pasando? Está todo el tiempo viniendo a hacer una consulta por algún motivo X, que tal vez es una pavada, porque en realidad estamos diciendo que no tiene nada, que no pasa nada. Sin embargo, sigue viniendo, está pidiendo algo, está pidiendo ayuda. Si esa persona que llega y nadie me está escuchando, solamente está atento a decirle, bueno, vamos a estar liberando, con la presión que te fuiste, y después me corto 3 bolillos, tengo 50 más que grande la cola, se entiende que se están colapsados, depende de cada municipio cuántos colapsados estén, y entendemos también, como parte de eso, que se no hay el tiempo suficiente para poder querer hacer esta pesquisa, pero bueno, ya tiene que haber un tema de responsabilidad moral y un tema de responsabilidad, sí, moral, que bueno, profesional, digamos, y bueno, no puedo quedar solamente mirando por una tomarse la presión 80 veces y nada más, sino decir, bueno, a ver qué pasa. Y tengo que hacer algo ahí, ¿no? Porque va a ser un punto de detección y de prevención fundamental para poder actuar antes de que quiera quedarse la vida. Entonces, esto es un indicador fundamental para darnos cuenta que antes ese 40% lo perdimos. Ese 40% lo perdimos. ¿Por qué? Porque no le dimos el tiempo como para justamente hacer el trabajo que estamos haciendo. Bueno, suicidio. Esto es fundamental. El suicidio, lo que se dice, no se puede predecir, pero se puede prevenir. ¿Sí? Nos encontramos con que en realidad hay pensamientos tan fugaces dentro de las personas con conductas suicidas. Hay una dinámica tan flexible en el pensamiento, digamos, tan larga, de una idea pasan a la otra, que en realidad el poder atacar, digamos, cuándo, cómo va a ser, nos resulta bastante difícil a los profesionales de salud mental o cualquier persona que esté dentro de un círculo donde haya una persona que tenga conductas autolesivas que las esté manifestando o no. Entonces, es bastante difícil, pero sí sabemos que si bien no lo podemos predecir, porque realmente no puede pasar, como se mostró en el video, esto de Juancito que hoy me veo bien y mañana me maté, entonces uno dice, bueno, hay algo ahí que se me escapa. ¿Se me va a escapar? Sí. O sea, no se puede predecir. ¿Puede terminar siendo un resultado fatal? Sí, puede terminar siendo un resultado fatal. Uno tiene que saberlo y ahí tiene que haber una situación radical sobre que en realidad hay ciertos aspectos del suicidio que todavía, y que creo que no sé cuándo se podrá, no podemos resolver, no podemos atacar, pero sí podemos prevenir. Sí, por ejemplo. Ahí, acá viene la otra parte medio mágica que nosotros no tomamos como factor, digamos, de conciencia de cómo funciona el hombre o el ser humano. Nosotros pensamos que toda la conducta nuestra está relacionada con un acto voluntario, ¿no? La mayoría de los que están acá creen que todas sus conductas de todo el día son actos voluntarios. Desde un deseo, lo planifican con el intelecto, lo desean a nivel emocional y lo ejecutan con la conducta. Y no es así técnicamente. Hay un montón de conductas que no pasan por la voluntad, que se llaman conductas de índole inconsciente, que generan una conducta y calculen el concepto técnico del sonambulismo. Cuando la persona hace un montón de cosas pero no está conectada consigo mismo, pero sí con el entorno. O pónganse a pensar el sonambulismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Lo que dijo recién la licenciada,
40% de las personas pasan primero por la atención primaria. Y no es que llegan al efector directo como capacitado, entre comillas, más capacitado del psicólogo o el psiquiatra. No, lo agarra la familia, o lo agarra la secretaria, que atiende. Y no llega a ir pensando en su mente de que va porque se quiere matar. Porque las conductas no son todas conscientes y voluntarias. Entonces, si nosotros empezamos a tomar registro que la conducta humana no depende solo de una acción voluntaria, sino que hay algo inconsciente llamado conducta para suicida, cuando se pone en riesgo, también no es voluntaria ni es consciente, pero se pone en riesgo. Hay gente que busca lugares de sanidad y de apoyo que no es consciente, que está buscando una determinada funcionalidad, pero desplaza el síntoma, desplazamiento del cuadro afectivo a la persona arterial, como decía la licenciada Reyes. Y por eso va por la presión. Pero si alguien entiende ese factor de riesgo humano, que no solo es conducta voluntaria y consciente, sino que hay una conducta involuntaria e inconsciente, y ejecuta un verdadero deseo de atrás, empezamos a bajar la presión en relación a las conductas que realmente no son utilizadas por la palabra, que son antes por la manifestación conductual. ¿Se entiende? Por eso que es importante tomar registro y la capacitación del suicidio en relación a, está haciendo esto y esto no tiene que ver con el foco objetivo, pero la persona no lo registra, pero ese es un factor que hay que escarbar, porque bajamos al 40% de lo que se mueve, es un montón. Y no está solo relacionado al efecto último, que es el psiquiatra y el psicólogo, sino que también está relacionado con la enfermería y la secretaría, que es la cara visible del primer estado de los efectores de salud. La secretaria es fundamental acá. El docente en el colegio es fundamental. Que registre eso en la manifestación, que por ahí el chico o el adolescente no toma registro que quiere eso, pero está manifestando algo que le genera algo histórico en relación a su manifestación de la familia. Pero el docente al convivirlo se da cuenta, pero no sabe cuál es la causa. Pero al tomar ese factor de riesgo evidente, no consciente, aumenta la tasa de efectividad preventiva. ¿Se entiende? Por eso es importante, porque parece dato aislado y uno no registra verdad. Y acuérdense que a nivel neurocientífico o de la neurociencia hay dos corrientes que funcionan dentro del sistema nervioso o neuropsiquiátrico. Una corriente dorsal y una corriente ventral. La ventral es consciente, la dorsal es inconsciente. Y nosotros funcionamos con las dos. Por eso dormimos 8 horas y ustedes no registran haber vivido esas 8 horas. Hay una parte inconsciente que no solamente del cuerpo físico, como el sistema nervioso autonómico. Hay una parte inconsciente que está relacionada al cuerpo mental. Porque parece que el inconsciente es solo de la psicología. Y en realidad, a nivel biológico, hacemos un montón de cosas inconscientes. O ustedes le están dando orden al corazón para que la haga. O están absorbiendo lo que comieron recién por acto voluntario. Entonces, existe un inconsciente físico y existe un inconsciente psíquico. El inconsciente psíquico se manifiesta a través de la conducta, que si uno empieza a estar capacitado para ver la manifestación inconsciente de esa conducta que no tiene el objeto real del objetivo, empieza a ser flor de salud mental. Flor de salud mental empieza cuando agarra antes del evento, antes de la manifestación explosiva del síntoma. Porque eso se llama emergencia, es una emergencia. Emerge esa conducta para poder tomar ese registro y si está capacitado el personal, te salva la vida de esa persona. Porque fíjense que en el video, la mayoría estaba contento una semana antes. Pero hay manifestaciones inconscientes que la persona no lo lleva a la palabra que pueden salvar la vida. Pero hay que estar entrenados. Sí, lo fundamental es porque sí, bueno, de la palabra, digamos, ahora vamos a ver esto, ¿no? Porque siempre está con el hashtag, digamos, hablar previene. Sabemos que hablar de suicidio es una de las bases fundamentales para poder prevenir. Después tenemos que ver, bueno, vamos a ver de qué manera hablar, porque no hay que hablar de cualquier manera, porque no es una cuestión de hacer preguntas porque sí, digamos, las que se nos ocurren, las que nos parecen, sino como hay una cierta explicación de formas de acceder y de manifestarnos en relación a esa persona que tal vez genera algún tipo de llamado de atención o algo nos resuena y queremos saber, y entonces ese ingreso, ese estado, digamos, de encuentro con ese otro para ver qué le está pasando, tiene que ser delicado y hay que ver de qué forma lo podemos llevar a cabo. Entonces, ese hablar no es cualquier hablar, hay que ver de qué forma vamos a hablar con esa persona. ¿Pasa? Bueno, esto en realidad es un poco lo mismo, de la clave de soportar el bloque multisectorial, así que pasa.
Y vamos un poco al espectro del suicidio, como para tener una noción básica de lo que son las conductas suicidas. Cuando lo dijimos, el suicidio es el acto de quitarse la vida deliberadamente. Fíjense que dice que a toda persona de 10 años de edad, a toda persona de 10 años de edad o más que presente los siguientes afecciones, ahí dice presencia de las conductas, alteraciones emocionales agudas, dolor crónico. En realidad, ahí vamos a poder poner muchísimas más, en realidad, a esta que están necesitando, porque lo que importa es, a partir de esta edad podemos empezar a hacer la pregunta, ¿no? Se le preguntar acerca de pensamientos o planes de autovisión en el último mes y el último año, a partir de los 10 años. Incluso también ya estamos trabajando un poquito, digamos, un momento, digamos, de incorporación de la recuperación psíquica de la muerte. Y en relación a eso, cuando esa personita, digamos, ya no va empezando a entender que la vida es limitada, digamos, y que, en fin, bueno, entendiendo lo que igual entender, realmente creo que no entendemos nosotros como adultos, pero bueno, básicamente un chico empieza a entender que algo empieza y termina, cuando empieza a ver los animales, o empieza a ver la pérdida de un abuelo, o empieza a ver estas secuencias dentro de sus instancias familiares, hormonales, digamos, o sociales, digamos, a través de las redes, o después, todas las formas, había y por ejemplo, que lleguen estímulos de preguntas visuales, digamos, formas en las cuales van registrando y incorporando simbólicamente que la vida tiene un inicio y tiene un fin. Cuando ya eso empieza a estar incorporado, que hay una representación psíquica de eso, que entendemos que ya más o menos entre los 8, 9, 10 años, se incorpora con más claridad, no se lo vamos a comentar en el 6, le vamos a hacer la pregunta sobre si ha pensado o no en quitarse la vida. Eso sobre todo en las escuelas, lo que, bueno, también en pediatría o en los servicios de salud mental, digamos, de los CAPS, digamos, donde fuera, a donde acuda ese niño en esa edad, pero sobre todo en las escuelas, ¿por qué digo? Porque son chicos que de repente la maestra o el docente no sabe si hacerle la pregunta o no hacerle la pregunta, y si nota algo, la realidad es que le puede hacer la pregunta, ahora vamos a ver cómo se la hace, pero se la puede hacer y les puedo asegurar que lo que desencadena es fabuloso, porque genera un alivio tremendo para ese niño cuando dice sí, y ahí se puede empezar a actuar y hacer un trabajo, si se hace bien, realmente es bueno. Y el alivio que se nota que siente ese niño o adolescente, incluso un adulto en una entrevista, cuando puede manifestar eso, que lo tiene guardado, no lo dice, más en los hombres, repito, es increíble, porque se desmantelan, ¿no? Entonces es como que caen ahí como si hubieran ligado el último secreto de sus vidas y lo vienen acogiendo, y de repente que alguien te pregunta abiertamente, ¿pensaste quitarte la vida? Y te dicen sí. Le sacaste un 30 o 40% de carga en relación a la elección también. Es un montón. Entonces la pregunta, el hablar, es algo que es crucial. Y de esto, sobre todo en la cuestión de mitos y de ideas y de diferenciaciones que tenemos a nivel de no, ¿cómo le voy a preguntar? Es lo que tenemos que tratar de construir. Digamos, no hay que sacarnos esta idea de pensar que por preguntar le voy a generar un mal, le voy a generar un daño, le voy a hacer pensar en la muerte, o no sé, voy a hacer algo malo en relación a la estructura psíquica de ese niño. No estoy haciendo nada malo, estoy haciendo un gran favor. Obviamente no se lo voy a contar para chico del estoy liberado. ¿Querés quitarte la vida? ¿Querés quitarte? No, claramente no. Ese docente preparado, que se empieza a capacitar, que empieza a tener interés, que realmente están intentando que los chicos están una gran preocupación para muchos, empiezan a encontrar herramientas y de repente sale, fulanito le está notando algo, y puede ir tranquilamente dentro de un contexto amable, empático, ayudante, y la decirle, así que pensaste en quitarte la vida. Y ahí arrancará lo que... Ese dato que dijo la licenciada no está solo asociado a la parte psicodinámica, sino que está también asociado a la parte neurocivil. Está sacando peso, pero literal, está sacando adrenalina y cortisol. Exacto. Porque cuando están en esos estados, la amígdala encefálica, no la garganta, sino la cerebro, genera un estado de adrenalina al sistema límbico, que es el que regula las emociones, y el sistema del lóbulo frontal, que es el que piensa intelectualmente. Eso está muy activo, libera mucha adrenalina. Al liberar adrenalina,
todo el sistema de las hormonas del pego corro, pego se llama chico, corro se llama grande. O sea, inclusive la suprarrenal empieza a levantar mucho cortisol. ¿Por qué les digo esto? Porque eso que se dice por ahí en una palabra, que dice ponerlo en palabras, desde el punto de vista neuroquímico, tiene una repercusión directa, objetivable, de adrenalina y cortisol. Y el cortisol sabemos que inmunodeprime, se agarra cualquier cosa, y aparte genera en las mujeres ovarios poliquísticos. Hay un montón de problemas asociados al aumento de adrenalina y cortisol depende del grupo etario. Por eso que desde el momento que la persona toma registro con la palabra, automáticamente baja el 50% de la funcionalidad de la amígdala encefálica. Al 50%. Por eso el cliché ese que dicen cuando uno pasa la palabra, tiene la mitad del recorrido adentro. O sea, cuando en realidad el mito es al revés. No, si lo hablo lo disparo. Y en realidad la persona, literal, todos los días se habla a sí mismo de eso. Cuando lo puede expresar afuera, baja el 50% de la charla interna. Y ahí baja la amígdala, en el disparo del estrés, porque regula el estrés la amígdala. ¿Se entiende? Entonces tiene una repercusión eso, neuroquímicamente, sobre todo, acuérdense que nosotros a nivel mental no tenemos poder, por lo que hablamos justo ayer. No tenemos, si yo me corto un brazo acá, por más feliz que yo esté de mi vida, no lo me en las uñas. Me corto en un meñique porque yo no lo materializo. Significa que no puedo cambiar la parte material. Y si yo tengo un estrés crónico, una depresión, una angustia latente, con rumia mental, me hablo en mi contexto, con ideas pesimistas y melancólicas, no lo voy a cambiar con solo sentir que, bueno, ahora voy a pensar todo lo que tengo. O sea, eso es gente que no sabe. Ahora, el hecho que lo pueda manifestar, el estado que tiene, baja el disparo de la amígdala. Y ahí es el primer camino para la mejoría. Por eso es importante registrar que lo haga. Y hablar el nombre, que lo mete para adentro. Claro. Bueno, seguimos. Gracias. ¿También? Sí. Bueno, tenemos un concepto básico. Idea de muerte, una representación mental aislada. En el caso de una idea de muerte, entendemos que no sé qué es una representación mental aislada, una definición, no es algo que repercuta en lo que tenga que ver con las conductas suicidas. Vamos a mencionarlas todos, aunque no tengamos conductas suicidas. Es una idea de muerte. Digo, que alguna vez a alguien se le puede usar, no sé, que acá hay que algo que la primera vez, como se dice. Que vaya una vez pensando que bajó, que me quiero morir, de algo más, una situación de insoportabilidad, recayendo en una distancia de la vida, donde algo de la muerte se cruza, no simplemente con un pensamiento fugaz o aislado, sin ninguna cuestión que tenga que ver ya con la ideación suicida, con una sistematización de pensamientos en relación a la muerte, lo cual ya cambia, ni hablar cuando eso se sujeta a una planificación, ¿no? Entonces, la ideación taláctica sujeta a una planificación, analizamos a dónde está el riesgo y lo lleva más, o nos induce más, o es más proclive directamente a que se concrete el acto suicida. La conducta, incluso, bueno, a veces puede estar asociada a la idea de puerta trasera, la ideación suicida, porque lo que observamos en muchos pacientes es la idea del concepto de puerta trasera. No sé si alguna vez lo escucharon, pero es esta idea permanente del paciente que vive con ideación tanática y que en realidad es, frente a cada problemática que tengo, cada instancia, digamos, de malestar, de sufrimiento, lo primero que pienso es, bueno, me mato, ¿no? Entonces, la idea de puerta trasera está sujeta a la idea de que la primera idea que se me cruza es que frente a una situación de problema, la solución es morir. No estoy encontrando otra solución y entonces la idea de puerta trasera está como foco permanente. Ahora, lo que observamos es que esta idea de puerta trasera, y hay mucha variabilidad, digamos, ¿no? Son tan fugaces las ideas, en el caso de las ideaciones talácticas, el pensamiento es tan fugaz, digamos, o sea, el pasaje de una idea a otra, de idear, de pensar, de planificar, a volver a sujetarme y estar dentro de de un estado no de ideación de juicio. Cuando se me estoy llevando la ideación, una planificación ya incluso se me está desviando. De alguna forma, uno lo que está pensando en esos casos es que hay personas que están con la idea de puerta trasera toda la vida. En realidad, con esto con lo que tiene que lidiar el profesional. Hay muchas veces que la persona está con ideación toda la vida y no podemos hacer nada porque con eso conviven. O sea, tratamos de hacer, no quiere decir que no queramos hacer o lo intentemos,
pero está la persona que está con ideación, con idea de puerta trasera, permanentemente, desde los 15 años hasta el último día de su vida, que se murió por paro cardíaco, de la persona que en realidad tiene la ideación, la lleva a cabo y en realidad no nos dio toda esa pauta en todas las sesiones de decir me quiero matar, me la hizo, ¿no? Entonces hay como una cantidad de colores inmensa, digamos, entre esa cuestión de me quiero matar, no lo voy a hacer nunca, a ese que tal vez no lo dijo nunca y se mató, a ese que lo dice 2 o 3 veces, capaz que lo hace o hace un intento y nada más. Hay mucha variabilidad. Entonces, por eso sí, es verdad que es muy difícil, pero no es posible, la verdad es que va siendo algo que se va pudiendo trabajar con herramientas, justamente con la capacitación, con herramientas de formación. Es algo que se puede ir abordando, que se puede ir trabajando, y también que uno va pudiendo detectar en ese paciente, si está frente a un paciente que en realidad todo el tiempo está con la idea de puerta trasera, y con eso voy a tener que lidiar, saber que su idea de puerta trasera está siempre. Y no con el paciente que en realidad no va a ser la puerta trasera, va a ser una vez la puerta trasera y una más. Bueno, por otro lado están las conductas autolíticas, las conductas autolesivas sin intención de matarse, que son las conductas CASIS, ¿no? Conductas autolíticas sin intencionalidad suicida, que son las que dijimos, síndrome de Cushing o síndrome de Vargas. Lo que sí, obviamente, ¿por qué las ponemos dentro del espectro suicida? Las conductas autolíticas. Hay una discusión, ¿no? Me dicen, bueno, las conductas autolíticas no están dentro de las conductas suicidas, son conductas autolíticas y las separan por completo. Y en realidad hay una parte, uno podría separar y decir, bueno, son conductas autolíticas, o sea, para alivianar el sufrimiento, porque el paciente lo que refiere es, no sé si lo han escuchado, pero literalmente lo que refiere es me corto y me alivio en el dolor, porque si se pongo en el cuerpo, el dolor psíquico, ¿sí? Entonces, muchas veces se entiende que eso está por fuera de las conductas suicidas y lo que vamos registrando nosotros también igual es que las vamos a ir poniendo dentro del espectro suicida. ¿Por qué? Porque pasan a ser un factor de riesgo elevadísimo. No es lo mismo que una conducta suicida para aliviar el sufrimiento que, bueno, cuando tengo sufrimiento me voy a jugar la pelota. Entonces, las formas de descarga no son las mismas, al no ser formas de descarga iguales, que generan daño o no generan daño, en este caso estoy poniendo mi cuerpo como posibilidad de daño y estoy en riesgo, claramente empieza a ser algo que se introduce en el espectro suicida porque pasa a ser un factor de riesgo importante. De hecho, porque muchas conductas suicidas en las conductas autolíticas pasa incluso el borde de lo que el paciente buscaba. Si, por ejemplo, la conducta autolítica o casi fue una corte o fue una sobreingesta, muchas veces se puede pasar la sobreingesta, terminar en la muerte, no es lo más común, pero puede pasar, y la conducta de la autolesiva del corte puede pasar a ser una conducta donde se cortó mal, en el lugar donde era menos indicado cortarse, y bueno, y termina la muerte. Entonces, no se puede no pensar como que están diciendo que la punta de la iceberg en relación al espectro suicida. Hay que tenerlas en cuenta porque son un factor de riesgo importantísimo. De hecho, hoy lo que más se ve, lo que más se atiende son conductas autolíticas. La conducta suicida, bueno, ya dijimos, conductas que tienen como finalidad de tercera vida, las pueden ser leves, graves o gravísimas, ¿no? Bueno, esto repite como lo mismo, porque fíjense que las conductas autolesivas, aunque no tengan intención, se evalúa porque puede generar un riesgo, la función en la regulación emocional no es suicidio, o sea, el paciente que tiene una regulación emocional se la regula, en general se ve mucho en los trastornos de personalidad, los bipolares, en todo lo que sea los, digamos, en muchas conductas autolíticas, y básicamente lo que se habla es esto de regularse emocionalmente porque la persona, el paciente le está teniendo las herramientas como para poder generar la autorregulación y poder volver, digamos, a una situación que como se llama de homeostasis, donde vuelva esa situación crítica a ponerse dentro de un orden que lo conlleve hasta está, digamos, ¿no? Entonces, la conducta lo aliviana y de alguna forma nosotros decimos que, bueno, lo aliviana sí, pero no deben pensar que no sea que lo aliviana, sino que no puede
Lo que va a importar en este caso, en el caso de las condiciones, es la frecuencia con la que la hagan, la intensidad, el lugar, los antecedentes y las consecuencias que le lleven. No es lo mismo, me hice un cortecito, no importa, lo hice igual, ya repito, y soy insistente, lo hice, no cualquiera se hace un cortecito con un lápiz, con un gilet, con mi sacapunta, hay algo que está mal, que pues ya fue, no sé si les habrá pasado, pero nos pasa que vemos, no sé, ya no hay un lugar en el cuerpo donde hacerse una cicatriz más, ni para hacerse un corte más, ya no entra una cicatriz en brazos y piernas. Entonces, obviamente, ese paciente que ya no entra una cicatriz más en todo el cuerpo, claramente su frecuencia, si es diaria, si la intensidad es más profunda, si el lugar ya pasa a ser, bueno, no sé, cualquier situación de la regula y empiezo a hacerlo en cualquier lado, ya no es solamente en mi casa, es en el baño de la escuela o es en mi trabajo. Bueno, son cosas que van dándonos la pauta de grado, de caliente, digamos, de gravedad que está empezando a ver que la conducta autolesiva empiece a ser ya un indicador muy elevado de riesgo en relación a las conductas suicidas en sí. ¿Se entiende? Bueno, lo dije, quien presenta conducta suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir, repito, el dolor es representable, el sufrimiento es representable y la búsqueda es el aliviamiento de eso que está sucediendo, que le está pasando. En las conductas autolesivas, acá médico, te pregunto, médicos, pero bueno, lo que yo tengo entendido es que cuando hacen los cortes, igualmente hay una descarga de adrenalina que baja el dolor de por sí, por la descarga de adrenalina en sí, ¿no? Sí, termina central, como que termina siendo un analgésico. Por eso, aparte de que pone lo psíquico en el cuerpo, la descarga del corte, al liberar adrenalina, produce un aliviamiento en el dolor físico real. Claro, sí, cuando tiene que ir a tal vez coser, o sea, tiene una intervención más fuerte que la cura misma parece que hacen los familiares, ¿no? O sea, corte, el familiar tal vez tampoco pregunta, durante bueno el curo y hace las curaciones y queda en eso, ¿no? No llega a ser el sistema de salud. Exacto. ¿Pasamos? Bueno, y acá están todos los enfoques que tienen que ver un poco con la pregunta: ¿por qué alguien se suicida y otro no? ¿Por qué en ese momento y en ese lugar? ¿No? Esa es la pregunta que planteamos de la funcionalidad tan fluida, la sistematización fluida del pensamiento, digamos, este bagaje, digamos, que existe dentro del pensar de una persona con conductas suicidas. Porque nos hace pensar por qué en ese lugar, por qué ahora, por qué en ese momento, porque no es la pregunta solamente para uno, creo que esta pregunta es más para el familiar o para la comunidad cercana, ¿no? Que es la que queda como con el impacto absolutamente fuerte, que es lo que se va a hacer ese trabajo de convención y vamos a hablar sobre eso. Pero el impacto queda incluso para uno como profesional cuando está haciendo un tratamiento con personas con conductas suicidas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? ¿Por qué acá? ¿No? Y las preguntas aparecen. Entonces, bueno, hay respuestas que si bien, me decía, si bien hay un 90%, o sea, es como si fueran dos escuelas. Hay una escuela, la más sostenida en el tiempo y la que más conocemos, que nos representa esto, que dice el 90% de las conductas suicidas tienen en su base, son comorbidas con alguna patología mental, que tienen que ver con trastorno de personalidad, la gran mayoría, o una mayoría importante, la depresión, una gran mayoría también, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno del comportamiento, consumo, trastorno de humor, trastorno de la conducta alimentaria. Son las más asociadas y comorbidas a las conductas suicidas. Pero este es un enfoque que hoy por hoy nos queda como chico, porque si bien cuando uno va, o sea, el paciente llega por una cliente, puede encontrar una comorbilidad, que realmente encuentra algo de depresión, encuentra algo, una personalidad, nos queda chico en relación a la valoración general de ese paciente, la evaluación diagnóstica para poder hacer un tratamiento adecuado. Esa es la cuestión por la cual aparece como otra escuela, o otro paradigma, si lo pasas, que tiene que ver algo. O sea, esa escuela
va por esa vía, ¿no? La población vulnerable, aparece la ideación suicida, la planificación, la tentativa, suicidio. ¿Por qué es lineal? O sea, en los casos en los que se considera comórbido la conducta suicida con alguna patología mental, la idea es que es lineal. O sea, para el paciente tiene una patología, tiene ideación, planificación, suicidio. Como que no hay nada en el medio. Lo nuevo nos viene a traer como una teoría diferente donde nos dice que la conducta suicida en sí se la toma como transdiagnóstica, ¿no? O sea que está más allá de un diagnóstico psiquiátrico. Esto, por eso les decía, está haciendo algo que está pasando más de 90-10, está empezando a ser como una mirada más global, donde se está empezando a pensar en esto de la multicausalidad. ¿Por qué? Porque se está empezando a pensar o tomar más en cuenta el hecho de que las personas tienen un sistema de creencias falsas, negativas sobre sí mismas, patrones de pensamiento que se constituyen o se estructuran en la infancia, que tienen que ver muchísimo con la invalidación en la infancia, con muchas situaciones críticas, situaciones de vida difíciles, digamos, pero hay un factor fundamental que es el validante dentro de la familia, o el validante de la escuela, haber sufrido situaciones de bullying, haber sufrido abuso, estar en situaciones familiares donde, hola papi, ¿cómo estás? Como decía, me sacó un sitio, me empieza más bien. Mirá el poquito que dice, a ver, si yo cada conducta de ese niño, en realidad estoy todo el tiempo validándola en relación a lo que hace, porque a mí no me alcanza como padre, porque no llena mis expectativas permanentemente, no lo pongo en un lugar donde justamente le genere seguridad, le dé mayor autoestima, le dé confianza en sí mismo, lo genere mayor posibilidad de resiliencia, le dé más herramientas para manejar situaciones de vida, y claramente lo ves como una situación de vulnerabilidad emocional muchísimo mayor que la de un chico que, aunque me traiga un dibujito el miércoles, yo le digo, qué lindo, Pancito, me encantó tu dibujo. No, bueno, que se les ocurran a ustedes millones de ejemplos dentro de la infancia, pueden haber situaciones donde yo valido o invalido lo que hago dentro de esas primeras instancias de la vida. Que no podemos negar que si bien las conductas adolescentes están entre los 15 y los 29 años, en la infancia hay una situación primaria que es nodal, digamos, para pensar después en cómo esa personita va a afrontar todas las situaciones de la vida y si va a ser más o menos resiliente, si va a ser más o menos pobre o palmero, si va a ser más o menos flexible, si va a tener más capacidad o herramientas para manejar situaciones de estrés, ¿no? Entonces así va a estar Natalia, Cecilia, va a estar Cecilia, por ejemplo, que le pasa algo dentro del hospital y luego va a buscar y va a decir, no, yo mejor me muero, y va a estar Eduardo, le va a decir, me pasó algo en el hospital, mañana sigo y a ver qué vamos con la solución. Entonces, son diferentes. Lo conocía seguro. Claramente las herramientas que se construyen en la infancia son las herramientas que nos van a dar a posteriori todas las que nos van a hacer frente a la vida, las situaciones que mencionó el doctor, quedaron más claras en relación a lo que es una crisis, en relación a la necesidad que tenemos, somos más rígidos o no, en cómo vamos a poder enfrentar cualquier situación de desregulación emocional, que es como lo llamamos. Si se regula fácilmente, no vamos a jugar, pero tiene más facilidad para regularse fácilmente. Entonces probablemente sea más proclive a tomar las decisiones que tengan que ver con quitarse la vida a la puerta trasera. Si Eduardo le cortó 3 belines, y bueno, Eduardo tiene esa facilidad porque de chiquito dijo, cualquier hombre que hizo se la Ahí te está saliendo, ¿viste? El meme ese paquete detrás. Bueno, estas ideas están trayéndose más de, sistemas de patrones de pensamiento, creencias negativas falsas. En esos sistemas de creencias negativas falsas que se constituyen dentro de la primera infancia, para ser rápido, inutilidad, vergüenza, soy una carga, no sirvo para nada, no
consumo, nadie me quiere, bueno, la valija de pensamientos negativos que lleva ese chico, adolescente, adulto, que cada vez va siendo peor, porque encima de la vida después le viene con todo un bagaje de cosas que cada vez va siendo más difícil después de la realidad. No es lo mismo lo que enfrenta un nene de cuarto grado que lo que enfrenta un adolescente a los 16, que lo que enfrenta un adulto a los 25 o a los 18 cuando empieza a tirar o lo que queramos hacer con su vida. Entonces, de alguna forma, como la vida va siendo cada vez más estresógena y tóxica, porque la vida, como dice la flor, ese pensamiento que se construyeron me van a dar una respuesta, me van a hacer dar una respuesta que sea más efectiva o menos efectiva a la hora de quedar regularme en la parte emocional. ¿Sí? Hay un concepto que es importante por ahí. Termino eso, que es entonces la idea de las terapias conductuales, que es la que hoy por hoy manejan mejor. No, yo no digo, pues se me fuma la idea. La idea que más se maneja en las terapias conductuales es una reconstrucción de ese sistema de creencias falsas, una reestructuración del sistema de creencias falsas con otras psicoterapias que de alguna manera entregan o trabajan, mejor dicho, herramientas para darle al paciente para trabajar todo lo que sea tolerancia a la frustración, para trabajar con lo que es la atención plena, que se llama mindfulness, para trabajar con tolerancia al malestar y hay una más, regulación emocional. Ahora va a utilizar un par sobre eso. Entonces, hoy las terapias conductuales, la verdad, traen esta mirada que, si bien muchos la toman, muchos no, depende de la formación teórica del psicólogo profesional. Lo que sí estamos verificando nosotros desde la implementación del programa de abordaje integral del suicidio, que trabajamos con DBT, con terapias contextuales, o con terapias basadas en evidencia, que son estas, nos dan mejores resultados, muchísimos mejores resultados en las recaídas, el número de hospitalizaciones y en el riesgo suicidio. Sí, perdón. Así terminamos. Hay una cosa en la formación de la identidad, porque a veces uno no se da cuenta realmente del verdadero poder que uno tiene, porque hay un poder. Si nosotros definimos poder, es la capacidad de accionar sobre las cosas o sobre las personas. Entonces, fíjense que en la formación de la identidad se generan dos vinculaciones bien marcadas. Una, el nene consigo mismo, y después necesita ir a reforzarse con el entorno, no le queda opción. Pero no se refuerza con cualquier entorno, se va a reforzar con carga valorativa con sus figuras de autoridad. ¿Cuáles son sus figuras de autoridad de nacimiento? Los padres. ¿Cuáles son los segundos? Los docentes. ¿Cuáles son los terceros? La policía. ¿Cuáles son los cuartos? El poder judicial. O sea, a medida que uno va madurando en esas crisis vitales, va generando figuras de autoridad. Esa figura, el jefe en un trabajo, que también es una figura de autoridad, va rearmando la identidad, porque uno parece que la identidad la forma en la adolescencia, primero la adolescencia y después la forma ya está. No, se forma hasta el día que te morís. Y se va reforzando por esa figura de autoridad. Ahora fíjense que una figura de autoridad, cualquiera que uno tenga, que todos los que están acá tienen esa figura de autoridad en algún lugar, la importancia de la formación del que está vulnerable a esa función. Por ejemplo, un nene tiene con determinado error, porque se sacó un 8 en los 10, y la figura de autoridad que refuerza su imagen le dice por qué se equivocó, que está mal. O sea, invalidante. Si encima va al colegio y se porta mal o pasó algo, y encima con algo injusto, que es normal que pase algo injusto, donde por ahí lo acusan a fulanito de algo que hizo en el colegio, que justo dice, pero yo no fui, fuiste vos, dale el poder de comunicación. O sea, y lo vuelve a invalidar y se vuelve a darse cuenta que hay un momento de injusticia, porque el gran problema del sufrimiento es cuando vos sentís que el sufrimiento es injusto. Cuando la injusticia es una constante universal por el principio de imperfección humana. Habíamos hablado antes. Entonces, por eso que hay que entender cada uno su función de jefe, de director, de secretario de salud, de intendente, de padre, de madre, de terapeuta, que tiene una figura de autoridad, porque lo que le dice el profesional por algo se lo está diciendo, me dijo que soy re complicado, debo ser re jodido. Y está mal, porque estamos fortaleciendo estructuras que son invalidantes. Si ya viene con carga invalidante y toda la figura de autoridad que se le cruce, no lo asocien solo con el médico, asocienlo en el ambiente donde uno está.
un jefe de enfermería que invalida al personal, un jefe de servicio que invalida al personal, un profesional de una especialidad que invalida al otro profesional de la otra especialidad. Entonces se empieza a generar invalidez que lo que hace es manejar más la frustración porque la identidad se va forzando si esto no lo quiere hacer. Por eso es importante lo que nosotros decimos que la palabra en relación al fortalecimiento de lo que es el concepto del éxito en la equivocación es un verdadero poder. Es un poder real, es un poder ficticio, imaginario, es un poder que tiene la capacidad de acción para que ese chico después se mejore en los aspectos de la resiliencia. Porque tiene que naturalizar la equivocación, tiene que naturalizar la injusticia, tiene que naturalizar un montón de situaciones. El concepto de bullying es el acto injusto por naturaleza, ¿no? Porque una persona que no hace nada malo le hacen bullying, porque justamente no hizo nada. Pero a mí me dijiste, papá, cuando era chica, que si yo soy bueno me va bien. No le dijeron eso a ustedes. Si ustedes son buenos, lo veis bien. Tienen que ver que sea bueno o que te vaya bien. Es como pensar que uno es vegetariano y viene un tigre y no te va a comer porque yo soy vegetariano. El tigre te come igual. O sea, la vida es exactamente igual. No tiene nada que ver lo que vos seas con lo que te puede llegar a pasar en el evento de la vida. Entonces, vos sos deshonesto, pero te pueden hacer un acto de deshonestidad. Vos no robás, pero te pueden robar. Entonces, empezar a manejar esos conceptos de resiliencia en la equivocación y el sentimiento de injusticia es lo que hace el fortalecimiento de la psiquis en una resiliencia. Y tiene que ser muy consciente toda la figura de autoridad en la formación de un hombre. Y Platón la tenía clara en eso. Platón decía, vos sos porque yo te reconozco, y yo te reconozco, vos sos. Si vos no me reconoces a mí, yo dejo de ser mi identidad. Básico del ser humano, que hacemos con inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la inteligencia que vincula uno con uno mismo, uno con el entorno. En esa vinculación no tiene que haber patología. Y no tiene que haber ignorancia en las capacidades que nosotros tenemos en influir al entorno. Por lo tanto, es importante aquel que tiene un rasgo de autoridad, fiscal, juez, secretario letrado, un secretario, o lo que sea, en ver la palabra justa para poder fortalecer, porque uno no sabe la batalla interna que tiene que tener el. Entonces se va a la casa con un montón de temas, más inclusive el nivel de trabajo que tiene. Y es por la figura de autoridad validantes. Esos son los que se denominan jefes y no líderes. Entonces uno puede ser un padre como hijo, de ser jefe, pero no un líder. Porque el líder lo hace con el ejemplo y fortalece las capacidades. Y fíjense que si tenemos la segunda causa de muerte a nivel mundial, es el suicidio, y capaz que nos estamos vinculando mal. Y capaz que nos estamos fortaleciendo mal. Y capaz que la vinculación emocional con un otro no está puesta en un nivel de conocimiento real. Por eso la importancia de las capacitaciones de entender cómo funciona el ser humano en sí. Porque al entenderlo, uno empieza a utilizar la palabra con un verdadero poder. Empieza a utilizar las relaciones con el verdadero poder. Y el verdadero poder es, si vos te vas mejor, yo voy a estar mejor. Si yo tengo gente a cargo y la gente que está a cargo está más capacitada y está más contenta, ¿qué les parece que el servicio va a funcionar? Mejor o peor. Si yo tengo 10 enfermeros a cargo, los enfermeros están contentos y satisfechos y tienen una acción altruista en relación al verdadero ayuda al otro, al prójimo, porque por algo es enfermero, o médico, o policía, que son todas profesiones recontra altruistas que brotan de la esencia de la persona, porque no cualquiera se mete la trinchera para ayudar a otro, teniendo todo en contra. Más el principio de imperfección donde después te juzgan cuando te equivocas. ¿Se entiende? Ya de por sí, el elegir salud, el elegir seguridad, es un proceso estresógeno. Pero hay que saberlo manejar en relación a las validaciones, no a la invalidación. Y eso hace que después la persona tenga su lucha interna, haga su autonomía mental y termine saliendo por la puerta del cielo. Porque llega un punto de donde encuentra la satisfacción, si la equivocación está sancionada. ¿Se entiende? Obviamente hay niveles de equivocación y esos niveles de equivocación van a depender de la capacitación y de los líderes reales, de las figuras de autoridad que fuerzan la identidad de esa persona. Es muy importante y eso es lo que se llama verdadero poder. Cuando uno tiene una figura de autoridad y tiene gente a cargo, y hablar los nenes, y hablar. Sí, creo que señalar los nenes es, bueno, básicamente no una autoridad iniciales, padres y docentes, ¿no? Y los compañeros de socialización secundaria, digamos, básicamente. Bueno, ¿qué pasa algo? Porque ya no está muy bien.
lado se dice persona muerta por suicidio, porque nunca se escucha la persona que se ha suicidado. Esto también porque es la tercera terapia, lo vamos a hacer en nuestra capacitación. Bueno, esto se vincula un poco con lo que vimos en el video de la última foto. Cómo se presenta una persona y en realidad qué es lo que vemos después, ¿no? En la punta del iceberg y lo que hay abajo. O sea, el sentimiento intenso común de una persona con conducta social, también la falta de esperanza o desesperación, ese sufrimiento que es específicamente representable, y sí, todas las maneras de poder manifestarse. La podemos ver de muchas formas, en las que aparece como su presentación hacia el mundo, ¿no? Esa cara que se muestra. Pero bueno, justamente está lo que no se menciona. Cuando no se menciona la intención, y ahí es donde vamos a ir a trabajar. Vamos a ir a trabajar en ese punto, en el punto rojo, en donde es donde va a haber que poner la palabra. Y ahí vamos a ver, bueno, cuál es la palabra que hay que poner, cuál es la justa palabra, digamos, la que por lo menos en los últimos tiempos se está manejando mejor. Pasamos. Bueno, antes de eso, bueno, ahí el suicidio consumado, sí, básicamente tiene que ver con esto de que cuando en realidad lleva la vida de una persona, el impacto que genera dentro de la comunidad más cercana, familia, amigos, ¿no? En el caso de la escuela, la comunidad, en el caso de barrios, la comunidad más sumado al club, digamos, el impacto, digamos, se expande. Y ahí va a tener que aparecer el trabajo de convención, porque claramente hay un impacto más fuerte que se entiende que por cada persona que comete suicidio hay dos datos que son bastante significativos. La OMS, el último que arrojó, está bien dicho 10, no son 20, arrojó 20, por cada suicidio que se consuma hay 20 personas que se ven directamente afectadas, son 20, entonces vamos a tener que trabajar con 20 más en convención. La convención no se puede dejar de hacer porque sabemos que termina siendo un factor de riesgo y de alguna manera se tiene que realizar mínimo por 2 años. Es el tiempo estipulado para poder trabajar con una persona y bajar el riesgo del impacto suicida de esa persona familiar, amigo, compañero, de esa persona llegada a nivel afectivo que le ha generado un impacto. Pasan a ser mucho más vulnerables, obviamente, por la culpa, por la situación, del entendimiento, del estado en general, de decir, bueno, ¿qué no vi? ¿Qué no vi? ¿Qué pasó? Son las típicas preguntas que aparecen dentro de alguien del año cercano que se ha quitado la vida. En ese caso, por un lado, la OMS arroja este dato, pero fíjense que hay otro que llama mucho la atención. El otro día estaba haciendo un curso de formación con el doctor Pablo Galiesi, que es un argentino, un representante importante, junto con Daniel Rodante, que son los que hablan de sociología de la Argentina y a nivel internacional hacen como los traslados, digamos, de lo último. Y estaba haciendo un curso con él y le pregunté justamente, bueno, cuál era el impacto en relación a, porque los datos variaban en relación a de la convención, perdón, y me dijo, 140 personas se ven afectadas luego de la muerte de un familiar o un compañero que fuera llegado a nivel académico. De 20 a 140, bueno, pero la OMS, nada, le pregunté, bueno, de 20 a 140, la diferencia importante. Yo diría, bueno, 140, pero capaz que yo me mato y no tengo 140, se me van a sufrir. Digo, 140 llegados que vienen impactados por mi muerte, como que sería mucho. Entonces, en realidad lo que se explica es que los 20 allegados cercanos con los que voy a trabajar en convención es una cosa, pero el impacto, digamos, de esos 140 que se están manejando a nivel internacional es como si fuera una bomba, ¿cómo se dice? Como una onda expansiva, digamos, que deja a nivel del inconsciente colectivo esa muerte que se anuncia y que deja, digamos, como si fuera un contexto inconsciente, digamos, colectivo en la masa, digamos, de la idea del suicidio. Entonces ahí se asocia con esto que mencionaba recién de la multicausalidad, ¿no? No tiene que ver solamente con una
sino también empezar, bueno, hay cuestiones sociales. ¿Qué cuestiones sociales? Y una cuestión social es saber que, por ejemplo, si cada día me estoy enterando más, che, fulanito se suicidó, está haciendo como una cuestión de lo que ahora vamos a ver, el efecto guarda, también el efecto contagio. Entonces queda ahí, en la mente, en el inconsciente colectivo, esa idea de que la muerte o el suicidio puede llegar a ser una salida a este sufrimiento o en el momento que estamos viviendo, que uno podría analizar un montón de factores filosóficos, sociales, culturales, económicos, mundiales, el país donde vivimos, un montón de factores, pero no vendría el caso porque no terminamos más, es un tratado. Pero digo, fíjense, 140 personas. Entonces el impacto del problema del suicidio es, y como vuelvo al principio, dimensionalmente muchísimo mayor que el 1.200.000 de personas que han logrado que consumaron el suicidio. Ayer no me lo escuché, pasamos el efecto Warder. Bueno, justamente el efecto Warder dice las personas con o sin vínculo directo con estrecha proximidad temporal o geográfica. Es el efecto de imitación. Esto es lo que se ve en realidad. En convención, lo que vemos es el efecto Warder en relación a que los más cercanos sí se ve que empiezan a tener eso que nunca habían tenido, la ideación canónica. Y empiezan a manifestarla dentro de ese trabajo de convención, si es que lo está haciendo y si logramos que hayan llegado, cuando nos enteramos que hubo alguien que murió por suicidio y de alguna manera podemos convocar o abrir un espacio para trabajar de convención o dentro de las escuelas cuando se convoca a los familiares a decirles, bueno, murió, no sé, Juancito que tiene 17 años, se quitó la vida, invitar a la familia a que haga un tratamiento porque se entiende que la convención es un factor de riesgo, que es un factor de riesgo más el trabajo sobre la convención, digamos, ¿no? Entonces, Warder era un personaje de una novela de Goethe, más o menos en 1700 Chiron, escribe esta novela que se llama Warder. Warder, en un acto heroico y por amor, decide suicidarse, una cosa por el estilo, y sucesivamente, por eso el dibujito, pero sucesivamente, pero a nivel social incluso, no es que es una novela, la novela es, pero el efecto que causó fue que en esa temporada, cuando se leyó la novela, la gente empezara a suicidarse, ¿no? A tomarlo como muestra o acto heroico y empezó a imitar la conducta suicida. Entonces por eso se lo llama. Pero bueno, el efecto de imitación es muy fuerte en las escuelas y con los alumnos, con los adolescentes, es un impacto que se ve, si hay docentes acá, ¿sí? Bueno, no sé si han visto o si han tenido algún suicidio consumado, pero el efecto que hay realmente es que empieza a ver inmediatamente la misma idea de que, bueno, Menganita, no solo porque la mi amiga, por ejemplo, sino también porque empieza esto de la onda expansiva, que sea el guapo, que alguien como a generar algo, digamos, que me esté dando la pauta de que tal vez esta sea la solución a mi problema. Obviamente tiene que haber algo de la base, que es lo que dijimos antes, esa estructura sin herramientas, más proclive a la regulación, sin poder manejarla con las mejores herramientas que se puedan para sortear la dificultad y seguir adelante. ¿Pasamos? Bueno, después se detectan fundamentales que están factores de riesgo y alarma. Los factores de riesgo indican que alguien presenta un mayor riesgo de suicidio, pero es posible que signifique un peligro inmediato, ¿sí? Los más predictores son los intentos previos, son fundamentales, los trastornos del estado de ánimo, el consumo de sustancias psicoactivas y las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. Los factores de alarma, ahí ya prendemos las luces rojas, antes estamos como las amarillas. Servicios de salud mental, fundamentales. Una persona puede estar teniendo serios pensamientos de estrés en la vida y que podría estar planificando o organizando. Pueden ser verbales o no verbales, ahí vamos a tener que empezar a detectar. Hablar declaradamente del suicidio, planes detallados, despedirse de personas, cambios notables en el estado de ánimo, o hacer acopio de medicación. Hay muchos pacientes que se ven, que no podían pasó, era una persona que llegó al hospital por otro motivo, le habían encontrado una bolsita donde tenía, no sé, fármacos. Entonces dijo, bueno, algo estaba pasando, simplemente estaba pensando en quitarse la vida.
llegó antes por otro motivo. Pero el familiar viene a verlo y nos trae una bolsa donde tenía, realmente había hecho una copia de medicación importante. Teniendo en cuenta los factores de riesgo y los factores de alarma, en donde uno va a ir haciendo ese termómetro y pudiendo medir cuándo es que el profesional va a tener que intervenir y de qué manera en cada una de esas circunstancias. Obviamente, cuando hay factores de alarma, ya estamos en una situación de riesgo cierto inminente, de autodepresividad y probablemente tengamos que tomar alguna decisión de internación. Y cuando hay factores de riesgo, vamos a tener que ir trabajando para disminuirlo. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Porque esto no lo voy a dar mucho. Y los factores protectores son fundamentales, obviamente, características que hacen que sean menos probables que las personas. Uno va a hacer un estudio, ¿no? De ver factores de riesgo, factores de alarma y factores protectores. Es una dinámica compleja porque detectar cuáles son los factores de riesgo. Si hay factores de alarma, ya directamente ahí nada, ¿no? Hay que hacer algo. Pero entre los factores de riesgo y los factores protectores hay que hacer como un interjuego de ambos para ir viendo cómo actuar, ¿no? Cuando realmente necesito acercarme a un servicio de salud y cuando realmente en realidad puedo ir manejándolo dentro de la terapia mínima, ¿no? De estar y eso es una hospitalización. Entonces, características que hacen que sea menos probable que las personas contemplen el suicidio, lo intenten o lo consumen. Hay razones para vivir, porque es fundamental, y entre los ambientes personales, los relacionales, la comunidad. Necesita usar un sistema de salud, por ejemplo, sólido, que dé respuesta. Porque no es como yo vaya al hospital porque estoy pensando en quitarme la vida y nada, viene el dejar de llamar la atención, la giratoria al hospital, se vuelve a la casa. Que un sistema sólido donde el que me escuchó empieza a decir, pará, hablemos. Y ahí empieza a haber una respuesta que puede ser más eficaz. Bueno, es decir, el hombre solo ve y oye lo que sabe, lo que no sabe ni ve ni oye. Me faltó el monito del celular, que es el cuarto monito actual, que significa los tres. El que está todo el día con el celular, que bueno, ya no ve, no oye, no escucha, no hace nada. Está todo el día autista. Bueno, vamos a las herramientas entonces. Fíjense, una de las herramientas fundamentales para el manejo de riesgo suicidario, la sociedad tiene que ver con la comunicación. La comunicación, dijimos, tiene que ser validante y asertiva. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que sea validante? Bueno, un poco todo lo que estuvimos trabajando antes. Obviamente, yo no voy a ese punto donde lo que me estoy diciendo, si viene y me dice, me peleé con mi novia, la verdad que me quiero matar, no me aguanto más, yo esta vida me la aguanto, aparte, bueno, trae speech, y yo le digo, dejate de joder, mirá con tu novia, vas a pensar en dejarte la vida, chao. Todo mal, hice todo mal. Ahí, para mi comunicación asertiva, ni es validante, porque para mí, pelearme con mi novio puede ser nada, pero para Juan, pelearse con su novia puede ser un montón. Entonces yo escucho a Juan, no me escucho a mí. La comunicación tiene que ser validante, no importa su sexualidad, no importa lo que dice, no importa el valor que le pone a sus palabras, el grado de valor que tiene para él, no para mí, ¿no? Entonces son saberes que son saberes compartidos, porque si pongo el saber dentro de mí misma, como si yo soy la psicóloga, soy la que sé, entonces si vos me estás diciendo que para mí es una boleta, que estoy valorando mis juicios o mis prejuicios, claramente no te estoy escuchando y no estoy dando justamente el lugar a la compartida. Yo no puedo saber nada si no sé algo en relación a lo que el otro me está diciendo. El saber es de otro, y lo construyo con el otro. Si no, no hay saber. En estos casos, el saber es saber, digo, en estos casos el saber se tiene que compartir. Si no, no hay una posible construcción de algo que vaya hacia un lugar que pueda efectivizar la problemática, llevarla hacia un lado, llevar la problemática hacia un lado del lenguaje y las conductas sociales pasan a ser una no posibilidad. La comunicación tiene que ser empática, contenedora, con una escucha activa, utilizar un lenguaje sencillo, fundamental. No puedo poner a utilizar un lenguaje que tenga que ver con mi conocimiento. Tengo que ponerme a la altura de quién me está hablando. Decir, pero, acá no, pero viene de una población muy vulnerable, con ciertas características donde su lenguaje es realmente sencillo, sin mucho contenido simbólico, sin mucha tela para trabajar. Yo no puedo poner a preguntarle las cosas
ser sencillo y al mismo tiempo tiene que tratar de ser lo más cercano y próximo a su formación cultural, a su campo etario y a la capacidad que tenga de entendimiento y su capacidad simbólica, ¿no? Atención al lenguaje verbal y no verbal, gestos, tono de voz, contacto visual, se hace permanentemente el contacto visual, se sostiene. No utilizar prejuicios, que es lo que decíamos en relación a la simultaneación, no minimizar y no minimizar nunca la conducta o el riesgo. Involucrar modalidad. Bueno, esto en relación a la comunicación, esta es la primera herramienta. La escucha tiene que tener estas características. Y pasamos a la segunda herramienta. Tenemos 3 herramientas, pero la segunda. Le ponemos un videito cortito para que se vea la diferencia entre una comunicación validante y una comunicación validante que no ayuda a lo más mínimo. Pero como esto está bajito, la otra vez hicimos comunicación, no sé cómo sale el sonido, ¿no sabes? Bueno, si ves por la nota. El vaso rebose y esta pandemia también existe. Y vaya que existe. Bueno, es un medio para mostrar ahí, la no se escucha a nadie, encima en español, o sea que menos. Vas a ver. Y bueno, vamos a eso. Te pregunto, ¿qué pasa? Si detecto factores de riesgo, dijimos, obviamente, estoy en un aula o estoy en un lugar, estoy en un hospital, no detecto ningún factor de riesgo, claramente no voy a preguntar por preguntar. Eso vamos a tener el timing claramente de saber cuándo hacerlo. Y vamos a preguntar la primera, pensando en quitarte la vida. Son 5 preguntas básicas. Si me dice que sí, avanzo. Si me dice que no, ahí, en todo caso, si yo veo factores de riesgo, después voy a ver si vuelvo a preguntar, vuelvo a hacer la pregunta en el tiempo que considere si estoy volviendo a ver indicadores o factores de riesgo. Porque tal vez a mí algo me está sonando, la persona igual me dice que no, porque sigue con sus tapujos, ¿no? Con su vergüenza, con su necesidad de todavía no decirlo. Pero en realidad suele pasar, y lo he verificado incansablemente por lo menos durante este año y medio, que con la pregunta, si estás pensando en quitarte la vida cuando aparece el sí y avanzamos, pues dije, disminuye yo dije 40, 250, la carga de la mochila afectiva, digamos, y de sufrimiento que hay. Ya tenemos como una parte, gran parte puesta en marcha como para empezar a reducir el riesgo. Deseo, si me dice que sí, le paso a la siguiente, deseo, ausencia, 10 máximo. ¿Cuánto lo pensás? Me pongo una numeración. ¿Pensaste cómo hacerlo? Porque ahí tengo que empezar a ver si hay planificación o no, una cosa de ideación y estamos también valorando si hay puerta trasera o no.
si está esta ideación al mismo acompañando algo de su forma o su organización del sistema de creencias, o si en realidad también está sujetando una planificación donde ya ahí estamos en un grado alto de riesgo. ¿Para qué lo harías? Le pregunto para qué. Nunca pregunto por qué. Nunca pregunto por qué. Porque abro mis puertas y me llevan a un paso sin salida y me complico más las cosas. Así que, ¿por qué lo harías? Lo borro de mi cabeza. Pregunto para qué, simplemente. Y escucho la respuesta de la manera que hay que preguntar. ¿Para qué lo harías? Tiene que ver con los factores de riesgo. O sea, nos va a dar pauta de los factores de riesgo. ¿Para qué lo harías? Me va a decir para qué, me va a dar pauta de los factores de riesgo. Perdón, los factores de riesgo. ¿Y qué se interpuso en el camino? ¿Qué pasó que no existe? Va a tener que ver con los factores protectores. Eso me va a dar a mí el valor, el enfoque que decía, de factores de riesgo y factores protectores me permite evaluar cuánto hay de protección para ver qué acción voy a tomar yo como profesional. Digamos, bueno, si me dice, ¿para qué valía para esto? Bueno, voy avanzando. Si son muchos más que para qué valía, y encuentro un solo factor protector, bueno, es una cosa. Si encuentro 5 factores protectores y 2 de riesgo, por eso es un timing, es un jueguito ahí que uno va haciendo, pero son 5 preguntas que se hacen, básicas, protocolares, y que de alguna manera las podemos hacer desde los 10 años. Eso quedó. Pásame, Fer. Bueno, preguntarle por qué, pasame. Y lo último es esto, abordajes actuales con evidencia científica, se lo dije, las terapias basadas en las terapias breves, basadas en el comportamiento, que son una de las terapias que estamos manejando, y las terapias de DBT, que son las terapias dialéctico-conductuales, que trabajan con talleres de mindfulness, tolerancia ambiental, regulación emocional y efectividad interpersonal. Se trabaja de manera individual con los pacientes y se trabaja de manera grupal. Ambos dispositivos son los sugeribles. Se trabaja con el terapeuta individual, que no puede ser el mismo que esté dentro de los talleres de DBT. El taller de DBT, que son ingenieros profesionales, porque hay algunos que tal vez a los pacientes se da revelar y tiene que salir, entonces tiene que haber como alguien que esté trabajando con esta dinámica, porque son intensos, porque hay mucho trastorno límite de personalidad, y se va trabajando por sectores. Primero, regulación emocional, efectividad interpersonal, y la última que se trabaja tolerancia al malestar, o se va trabajando también otro juego donde se dan técnicas, una caja con herramientas, donde se van dando técnicas de forma muy protocolizadas para poder ir incorporando todas esas herramientas que se entiende que en la infancia no se requieren, y que por eso no se está pudiendo manejar o no se están desregulando y están pudiendo volver al eje, digamos, ¿no? Estas, hoy por hoy, para nosotros son unos dispositivos fundamentales. La terapia individual, los talleres, el psiquiatra en la mayoría de los casos, y bueno, obviamente tenemos el hospital ahí que está a mano de teléfono y si hay que mandar a alguien a internarse con la hospitalización. Y lo último que se está manejando, ¿vas a buscar? ¿Ya terminó? Lo último es el plan de seguridad, que es el último que salió, que lo trajo de bien antes también el doctor, que es psiquiatra, legista y suicidólogo. Y bueno, el plan es muy largo, es una capacitación entera sobre cómo se hace un plan de seguridad, es fabuloso. Se trabaja con cada una de estas, porque el plan de seguridad se construye con el paciente codo a codo, de manera escrita, lo puede hacer un docente, lo puede hacer un trabajador social, lo puede hacer un psicólogo. El psicólogo lo perfecciona y los docentes o trabajadores sociales encargados lo construyen en una primera instancia de escucha, donde escuchan algo ahí que les hizo ruido, empiezan a construir su plan de seguridad, que son 6 puntos básicos, por eso digo, nada, yo lo menciono, pero no lo vamos a desarrollar. Lo que sí demostró es una reducción del 43% del riesgo de futuras intentos suicidas en comparación con consultantes que recibieron los tratamientos. Demostró mayor rapidez para la resolución de la crisis suicida, porque empiezan a validarse, empiezan a tener herramientas mismos para poder generar en la crisis autorregularse. Entonces disminuyó el número de hospitalizaciones, aumentó la adherencia al tratamiento de salud mental, determinante en la prevención del suicidio.
vieron que son pacientes que también van bien. Entonces, la adherencia es bastante difícil de lograr y con el plan de seguridad se nos fue que teníamos la adherencia. Contar con un plan de seguridad aumenta la percepción de autoeficacia y esto resulta ser uno de los mejores factores protectores para el riesgo suicida.